En primer lugar, me gustaría partir de una cuestión que creo que es conveniente que nos lo hagamos mirar, ¿no? No debemos olvidar que somos adultos, adultos investigadores, por mucho que conozcamos muy bien los temas sobre los que vamos a investigar y que, como decía, les afectan a los menores, no debemos de olvidar que nuestra mirada está sesgada. Nuestra mirada está sesgada, primero porque estamos mirando como adultos a menores y eso ya hace que no sepamos interpretar o debemos ser conscientes que puede que no sea tan fácil el captar las miradas, los testimonios y las voces de los menores, porque esto es complicado. También tenemos que ser conscientes que podemos tener un sesgo porque partimos de una cultura de procedencia. Normalmente, en ocasiones, por ejemplo, nuestra investigación nos va a llevar a investigar con temas por ejemplo, que implica la participación de minorías, de personas que proceden de culturas distintas y, por lo tanto, nuestra mirada puede estar sesgada por ello. Y luego no debemos olvidar que como científicos tenemos unas grandes lentes que nos hacen mirarlo todo con los ojos de la ciencia. Y tenemos que ser conscientes que a veces la ciencia no nos impide ver más allá. Y tenemos, en primer lugar, que reflexionar y mirar los sesgos que como investigadores adultos eh, y, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy una mujer de raza blanca que vive en un país occidental y esto puede estar condicionando mi mirada a menores que proceden de otros ámbitos y que no saben nada del mundo científico ni de los interrogantes en las cosas que nos preocupan a los investigadores. Bien, por ello, precisamente porque tenemos esta mirada, muchas veces pensamos poco en ellos. Así, nos preocupa mucho diseñar, hacer una ciencia muy innovadora, muy potente, pero se nos olvida pensar en quién va a hacer posible esa ciencia. Y con frecuencia, pues presentamos cuestionarios muy largos, entrevistas incómodas, planteamos la participación em, con grandes grupos por ejemplo, no nos cuestionamos el que muchas veces, por ejemplo, eh, los chavales en un grupo de discusión, por ejemplo, pueden sufrir, el sujeto individual dentro del grupo puede sufrir. Muchas veces somos muy directivos porque vamos buscando el resultado que queremos y se nos olvida que ellos son expertos en sus propias vidas y ellos más que nadie saben cuáles son las cosas que les ocurren y nos cuesta ver esta visión, ¿no? Em, y nos olvidamos que pueden ayudarnos en nuestras investigaciones, ¿no? Como decía antes, los nuevos estándares nos llevan a fijarnos en esta dirección. Bien, ¿qué debemos valorar cuando vamos a ejecutar en nuestras investigaciones a lo largo de la investigación? Bien, si participan menores deberían preocuparnos fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, deberían preocuparnos que todos los potenciales participantes tengan las mismas, las mismas posibilidades de participar. Muchas veces se nos olvida cuando hacemos el reclutamiento de los menores si realmente les estamos dando las oportunidades para participar a todos los potenciales participantes. A mí me gusta poner el ejemplo del investigador que acude a esas poblaciones cautivas, que acude a los centros educativos y propone, por ejemplo, la implementación de un cuestionario. Y se le olvida que en ese aula puede haber un chico que acaba de llegar al país y que no conoce el idioma, o puede haber un chico que tiene dificultades de aprendizaje y que no puede cumplimentar el cuestionario con la rapidez que se ha pensado o en la hora que se ha previsto en el calendario agendado. En principio, si hacemos esto y nos olvidamos de estos participantes, estamos generando dos daños. Por un lado, estamos etiquetando a algunos participantes
posibles participantes como personas no aptas o no válidas para hacer aquello que otros sí pueden hacer. Por lo tanto, estamos poniéndole la etiqueta de incapaces a menores que si nosotros no hubiéramos hecho nuestra investigación, a lo mejor ese día concreto no hubieran recibido esa etiqueta. Y luego además estamos sesgando la ciencia, porque muchas veces esos extranjeros que no conocen el idioma, esos chicos con dificultades de aprendizaje, pueden estar contándonos una parte de la verdad que la ciencia, como no está teniendo acceso a ella, está ignorando. Por lo tanto, deberíamos preocuparnos mucho de esos participantes y de si el procedimiento que hemos desarrollado permite el que todas los potenciales participantes van a poder hacerlo. ¿Qué podríamos hacer para que estos potenciales participantes que tienen dificultades puedan participar en nuestra investigación? Tenemos que pensar qué ajustes en la implementación de nuestro procedimiento deberíamos hacer. Por ejemplo, podemos traducir esos cuestionarios, podemos buscar ayuda de un intérprete, podemos buscar un apoyo puntual, una persona que vaya leyendo las preguntas y que esa persona que tiene dificultades bien por dificultades de aprendizaje, bien por conocimientos del idioma, que pueda participar en la investigación. Esto debería ser algo que nos preocupara mucho. Y cuando pensemos en nuestro diseño y en el reclutamiento, todas las personas que cumplan los criterios de inclusión deberían tener la posibilidad de participar. Y si no, deberemos ser honestos y reconocer que nuestra investigación es de aquellos jóvenes que no tienen, o sea, que hablan el idioma y que no tienen dificultades de aprendizaje. Deberíamos reconocer las limitaciones y que nuestros datos tienen un sesgo, porque no hacerlo significa que estamos sesgando la ciencia sin ser conscientes de ello. Y creo que esto es una cuestión importante. Otra cuestión importante que debería preocuparnos como participantes es que nadie se vea obligado a participar. Para ello es muy importante el consentimiento. El consentimiento nos dice en todos los estándares científicos que debe ser personal. No debe ser de sus padres. Es verdad que tenemos que recoger el consentimiento de los padres, no podemos hacer las investigaciones de espaldas a la familia, pero lo que no es admisible es que un menor, por mucho que su familia quiere que participe, si el menor no quiere participar, no deberíamos pedir su participación o requerirle su participación. Por lo tanto, debemos respetar la opinión de los menores a pesar de lo que hayan dicho sus padres. Luego debe ser explícito. Esto es difícil con los menores, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos que el menor quiere exactamente hacerlo. No vale esas prácticas habituales de yo mando la información y el que no diga nada es que quiere participar. No, debemos recoger el consentimiento explícito de todos los participantes. Yo quiero participar en esta investigación o yo como padre estoy dispuesto que mi hijo participe en esta investigación. Debe ser informado y consciente y para ello debemos crear hojas de información que no sirvan solo para satisfacer las exigencias de nuestros comités de ética, sino que estén pensados en nuestros participantes. Eso significa que tenemos que hacer consentimientos en lenguaje adaptado o debemos hacerlos de manera oral. Por ejemplo, nosotros en los últimos tiempos hemos ido diseñando unos consentimientos en lenguaje claro que consiste en ir desarrollando ir dando toda la información importante, porque así estamos también aprendiendo a los chicos a socializarlos y a saber cómo se hacen las cosas en el mundo de los adultos y al lado en una columna en el lado derecho vamos explicando aquellas palabras técnicas que están ayudando y explicando a los chicos, les están obligando, estamos de esta manera facilitando que aprendan cosas, ¿no? Y de alguna manera estamos garantizando recoger un consentimiento verdaderamente informado. No vale una hoja de información donde pegamos los objetivos de nuestra investigación y no, hay que ser honestos explicando claramente por qué quiero que participes tú y qué implica, qué te va a implicar a ti la participación, qué riesgos, qué beneficios vas a tener. Y además ese consentimiento, especialmente en las investigaciones largas o longitudinales, debe ser eh, renegociable. No vale un consentimiento otorgado en un principio de la investigación
porque a lo mejor al final de la investigación esas personas, debemos asegurarnos que esas personas quieren continuar todavía participando. Así, cuando estamos, por ejemplo, en una entrevista larga y vemos signos de cansancio, deberíamos preguntar, ¿quieres seguir? Paramos, porque hay que garantizar que las personas estén interviniendo hasta que quieran intervenir, ¿no? Y participar. Y luego, por supuesto, deberíamos adaptarlos culturalmente. Aquí me voy a remitir aquellos que estéis interesados en ellos a investigación, a lecturas específicas que nos ayudan a reflexionar qué implica los consentimientos en otras culturas. A veces, por ejemplo, hay culturas donde el consentimiento, por ejemplo, no es personal, porque la propia cultura obliga a que si una persona tiene que otorgar un consentimiento, por ejemplo, en la cultura asiática, nunca un participante te va a dar un consentimiento, por ejemplo, sin haber obtenido el visto bueno de su familia. Y debemos ser respetuosos con aquellos que proceden de culturas distintas y ser conscientes de qué mecanismos debo diseñar si mis participantes pueden provenir de culturas distintas, porque exigir el consentimiento en algunas culturas es muy distinto de lo que puede serlo en la nuestra. Bien, y luego finalmente, otra cosa que nos debería preocupar es cómo voy a protegerlos. Cómo voy a protegerlos porque hay que cuidar su bienestar. Hay que cuidar además el bienestar, aquí nos gusta decir que hay que cuidar el bienestar de todos los participantes, incluso cuando somos nosotros los responsables de las investigaciones, también tenemos que cuidar el bienestar de nuestros investigadores. Con frecuencia la investigación criminológica aborda temas muy sensibles que son difíciles tanto para el participante como para los investigadores. Entonces hay que ser muy conscientes del lenguaje no verbal, de las señales que están mandando unos y otros. Hay que respetar los silencios, hay que darnos tiempo. No podemos, aunque queremos obtener información muy rápida y en poco tiempo, estamos hablando de menores que están hablando de temas generalmente muy difíciles y que han supuesto vivencias en ocasiones traumáticas. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con ellos y respetar mucho eh, su bienestar, observando y mirando lo que su cuerpo nos dice en ocasiones, porque ellos mismos no son conscientes, pueden no ser conscientes de que lo están pasando mal, ¿no? Entonces hay que pisar el freno y hacer un poco de slow science y respetar eh, em, eh, esos tiempos que a veces necesitan los participantes. Y cuando seamos responsables de un grupo de investigación, también tenemos que ser conscientes del coste personal que supone en muchas ocasiones adentrarnos en las experiencias difíciles y traumáticas para colectivos vulnerables. Esto es algo que debería preocuparnos. Y una última cosa que me gustaría también señalar es el tema de los datos personales. Con frecuencia se nos olvida o aseguramos muy gratuitamente o con demasiada facilidad el que estamos respetando el anonimato y la confidencialidad. Ojo, porque muchas veces estamos manejando temas muy sensibles y es más fácil de lo que parece identificar a las personas o que nuestra investigación revele situaciones no conocidas para el ambiente, para el entorno del participante. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando obtenemos la información de con quién estamos compartiendo nuestros datos. Por lo tanto, una práctica habitual debería ser crear copias de seguridad de registradas en sitios seguros, con contraseñas a las que tenga acceso muy pocas personas. Esas pocas personas deberían anonimizar la información y esa información, una vez que ya es anónima, podría compartirse. Pero hasta que no sea anónima, tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Y finalmente, al publicar los resultados, también tenemos que ser respetuosos, ¿no? Porque, en primer lugar, porque debemos recordar que no somos nativos en las palabras de los menores y a veces podemos estar, traducir de una manera inexacta lo que los menores quieren decirnos. Entonces, cuando no tengamos muy claro que
lo que los menores quieren decir, deberíamos asegurarnos si estamos realmente haciendo una buena interpretación de lo que los menores nos han dicho. De nuevo, mm, protegerlos cuando divulgamos los resultados, por lo que acabo de decir hace un momento. Es muy fácil. No nos damos cuenta a veces de lo fácil que puede ser un dato que ayuda, que puede identificar a la persona cuando divulgamos los resultados. En esto deberíamos ser muy, muy cuidadosos. Y un aspecto muy importante que casi siempre se nos olvida, no devolvemos los resultados a nuestros participantes. Con frecuencia, ellos dedican tiempo, un esfuerzo personal, que a veces supone un coste emocional importante, y los investigadores, una vez hemos hecho estas investigaciones, hemos publicado nuestros resultados, los hemos publicado en artículos científicos que nos han generado un buen crédito en la comunidad científica, nos olvidamos que estos resultados debemos devolverlos a quien los dio, darles un sentido y que ellos vean que esa participación sirvió para algo y que saquen una lectura. em, o un aprendizaje de todo ello. Entonces, una regla que también debería ser de oro es devolvamos los resultados a nuestros participantes y devolvámoslo de una manera que ellos puedan entenderlo, no un informe técnico que no vayan a ser capaces. Cuando hablamos de menores, deberíamos pensar en documentos accesibles para ellos, en los formatos que a ellos les gustan, aunque ello suponga invertir tiempo y ello suponga invertir tiempo en algo que normalmente la academia no va a reconocer, porque normalmente la divulgación científica cuenta poco. Y finalmente debemos pensar cuando divulgamos esos resultados cómo se van a sentir al conocer esos resultados de vivencias y de experiencias que hayan podido ser difíciles, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos en cómo decimos qué cosas a la hora de devolver esos resultados. En definitiva, creo que ha quedado de manifiesto que es necesario mucha más reflexión. Es importante pensar bien cómo hacemos las cosas, para quién hacemos las cosas y el alcance que va a tener la investigación de nuestras investigaciones. Por lo tanto, espero que este vídeo haya ayudado a la reflexión y dejaré en la zona que acompaña este vídeo literatura especializada para aquel que quiera profundizar más, lecturas que pueden ser de interés. Espero que les haya interesado. Un saludo.